Hacer una renovación radical de un baño antiguo, pasando a uno moderno con receptáculo y mampara, tiene varias ventajas. En primer lugar, la accesibilidad, ya que es fácil de usar para personas con movilidad reducida. Luego, la seguridad, ya que ocurren menos accidentes en él. En tercer lugar, el espacio, permitiendo más amplitud. Y finalmente el diseño, dándole un look actual y renovado al baño. Pero, ¿qué se necesita para lograr esta transformación? Hoy entramos de lleno en la modernización de un baño. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para conocer más trabajos de baños y gasfitería. El primer paso de este proyecto es despejar el baño, quitando todos los elementos que hay en él. Recuerde cortar el agua del baño antes de comenzar con el trabajo. En el caso del lavamanos o vanitorio, al desconectar las entradas y o salidas de agua, coloque un recipiente para contener el agua que cae. Y se hace lo mismo en el caso de los flexibles de la taza de baño, para poder retirarla completamente. Importante mantener tapadas las salidas de agua para evitar goteos. El siguiente paso es retirar la tina. Como la tina está instalada sobre cerámica, para poder quitarla, se deben sacar todas las palmetas que están unidas a ella. Para despegar las cerámicas, lo ideal es buscar las uniones de fragüe e ir haciendo palanca con la punta del rotomartillo, teniendo cuidado de no dañar las paredes del baño. Para su seguridad, al trabajar con rotomartillo, debe usar guantes, mascarilla y lentes, estos últimos para protegerse de las esquirlas. Ya despejadas las cerámicas, se desconecta la tina a las distintas uniones con el muro y o las cañerías y se retira. Al retirarla, es normal que nos encontremos con una plataforma de concreto, ya que así se le daba la altura que la tina necesitaba. Para quitarla, en este caso, se rompe con rotomartillo hasta emparejar totalmente el piso del baño y así tener un lugar adecuado para instalar el receptáculo. ¡Perfecto! Muy importante mantener la limpieza en el lugar de trabajo, dejando los residuos en bolsas y barriendo el polvo del baño. Ahora entonces se desprende el resto de cerámicas del baño. Continúa trabajando con guantes, lentes y mascarilla. Y se termina con las baldosas del piso. Ya con todo el baño despejado, lo invitamos a descargar nuestra aplicación. Es el complemento que todo especialista necesita. Ahorre tiempo al escanear productos directamente desde su teléfono, pagando toda la compra de una vez en caja. Y manténgase al día al consultar, desde cualquier lugar, todo nuestro inventario de productos y precios. La mejor app, fácil y rápida. Bien, al haber quitado la cerámica, es común que las paredes del baño queden irregulares, por lo que deben ser emparejadas y una buena solución es usar mortero de reparación. Se aplica con llana en todas las paredes del baño, esparciéndolo para dejar una película homogénea. Ya limpio el baño, se debe comprobar que el desagüe del receptáculo esté alineado con la tubería del baño. Se debe ajustar la tubería del baño en caso de ser necesario. Ya quitada la tina y las cerámicas, se debe regularizar la superficie donde irá el receptáculo. Como ve, al retirar la tina, se evidenciaron dos grandes irregularidades en las superficies del baño que deben ser reparadas. Por un lado, el muro. Al retirar la tina, se formó un surco, una suerte de canal en toda la pared, ya que ésta estaba incrustada ahí. Entonces, se comienza parchando el muro con mezcla de mortero en todo el surco que tenemos en la pared. Ayúdese con una espátula. La idea es rellenar completamente el surco para que el muro logre quedar firme y estable. Luego, con un platacho, se puede dejar una terminación lisa al muro. Considere que el tiempo de secado del mortero es de 24 horas. Y se continúa con el piso. Se rellena con mortero todo el espacio de la tina que no alcanza a cubrir el receptáculo. Importante mantener el nivel del piso del baño en todo el parche. Una vez terminado, compruebe los niveles de la mezcla. Se debe dejar secar por 24 horas, pero para ganar tiempo, se comenzará con la instalación de las cerámicas en el piso. Como son palmetas de gran formato, de 60 por 120 centímetros, se colocan de forma vertical con respecto al baño. Se comenzará con las dos primeras de la izquierda para ir acercándose al sector de la puerta. Así entonces se presenta la primera palmeta haciendo calzar su postura con la puerta. Ya presentada con un nivel láser, nos ayudamos para saber el largo que deben tener las siguientes.
Según la marca del nivel láser, se cortan las palmetas con cortador de cerámica para tener un corte preciso. En espacios como el desagüe del inodoro, se debe presentar el corte que se debe hacer en la palmeta y luego se hace el corte con esmeril. Y comienza la instalación. Se realiza la mezcla de adhesivo de porcelanato y se aplica en el piso con llana dentada para mejorar el agarre de las palmetas. Considere que es porcelanato de gran formato. Son más pesadas por lo que necesitan un dentado grueso y suficiente adhesivo para unirlas al piso. Ya posicionada la primera, coloque los separadores. En este trabajo usaremos separadores niveladores, que al tener cuñas permite que las palmetas queden a nivel entre ellas. Terminada la presentación, se esperan 24 horas que se asiente el adhesivo con todo el recubrimiento. Muy bien, el adhesivo ya está asentado, por lo que se pueden quitar los separadores. Paso 6. Colocar el receptáculo. Para que el receptáculo quede firme y con el desnivel hacia el desagüe, se colocarán 2 bloques de cemento donde se posicionará. Después, en el receptáculo, se coloca el desagüe y la válvula, por lo que ya podría unirse al receptáculo a la salida de agua. Pero antes, se une el desagüe del receptáculo con el del baño, uniéndolo con una conexión flexible, que debe instalarse con las gomas y anillos correspondientes. Al posicionar el receptáculo, debe asegurarse que éste quede a nivel. Ahora entonces se puede comenzar con la instalación de las cerámicas en las paredes. Para el muro también se debe asegurar que las cerámicas se ubiquen a nivel, y para eso, con un nivel láser en altura, podemos comprobar el nivel. En este caso el nivel del piso no está totalmente derecho. Para repararlo, se puede colocar un listón de madera o, como se hizo aquí, una barra de metal a la altura de una cerámica desde el piso y con clavos se sujeta a su posición. Entonces se realiza la mezcla de adhesivo de porcelanato y se aplica en el muro con llana dentada para mejorar el agarre de las cerámicas, considerando además que estas son de gran formato. Al instalar la cerámica se debe colocar separadores entre las palmetas. También se usarán los separadores con cuñas para que las palmetas queden al mismo nivel. Ya teniendo las paredes casi completas, se debe medir el grosor del espacio de cerámica faltante en los bordes del muro. Con esa medida se cortan las cerámicas con la cortadora de cerámica para tener un corte preciso de las mismas. No olvide los separadores entre las palmetas. También se usarán los que tienen cuñas para que las palmetas queden al mismo nivel. Para los bordes de enchufes u otras irregularidades en la pared, lo primero es presentar la palmeta sobre el espacio y marcar con un lápiz lo que se debe desprender. Y con esmeril angular se realiza ese corte, o con un taladro y una broca copa diamante para hacer un círculo perfecto para las salidas de cañerías. Muy bien, el adhesivo ya está asentado, por lo que se pueden quitar los separadores y ya estamos en condiciones de fraguar. Para las paredes se usará un fragüe café y para el piso uno gris plata. La mezcla se hace con agua y se esparce con una cuña, evitando que queden espacios sin fragüe y otros con excesos de fragüe. Finalmente, se limpia los restos esparcidos con esponja húmeda. Ya aplicado todo el fragüe, se debe esperar a que se seque, pero se puede aprovechar ese tiempo colocando las junturas entre el muro y el cielo. Cada una se presenta en el cielo, se marca el largo y se corta con cuchillo cartonero, buscando un corte que tenga un buen encuentro con la siguiente juntura. Ya hechos los cortes, se pega con adhesivo de montaje. Y ya las junturas están listas. Ya se empieza a ver la nueva cara de nuestro baño. Seguimos con el sector de la ducha y para eso instalaremos una columna de ducha monomando. Lo primero será colocar las coronas embellecedoras para tapar las cañerías y luego se instala el monomando, en este caso sin necesidad de teflón. Listo el monomando, se atornilla la columna de ducha. Si bien es solo una presentación,
esta debe quedar totalmente derecha para marcar la posición donde debe ir la sujeción que afirmará la columna. Se vuelve a instalar la columna con las respectivas gomas para que no filtre y tampoco se dañe la instalación. Aprovechemos esta instalación para sellar el receptáculo, colocando silicona con fungicida en todos los encuentros con paredes y muros. Instalar mampara de ducha. Esta se colocará sobre la orilla del receptáculo y gracias a que es fija, da más amplitud para entrar y salir de la ducha. Su instalación comienza con los marcos de aluminio. Se corta la cornisa y con un taladro se hacen las perforaciones correspondientes en el muro y se afirma el marco con tarugos y tornillos. Ya fijo el marco, se coloca el vidrio en él y luego se pone la tira de sellado. La mampara viene con una barra de fijación que permite darle rigidez a la instalación de la misma. Se fija la barra al muro y se engancha el vidrio de la mampara. Importante fijar el largo de la barra para que no haga juego con la mampara. Se finaliza con la fijación del piso y colocando silicona en los encuentros de la mampara con la cerámica en el piso y pared. ¡Perfecto! Y ahora es el momento de instalar los nuevos elementos del baño. Se comienza con el mueble vanitorio que se afirma a la pared y luego se instala el monomando conectando correspondientemente los flexibles de agua caliente y fría. Y luego el inodoro de una sola pieza o one piece. No olvide la colocación de los flexibles. Se coloca el sello de goma y con silicona se une todo el borde. ¡Extraordinario, maestro! Con estos 10 pasos le dimos una renovación completa al baño con un enfoque especial en la accesibilidad. Así pasamos de un baño con una tina antigua que ocupaba mucho espacio e insegura a un baño moderno, amplio y acondicionado para personas con movilidad reducida. Para más consejos, lo esperamos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube. Suscríbase para ver todas las novedades que tenemos para usted. Y todos los materiales y herramientas usados en este proyecto están en todas nuestras tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com. Sodimac, más socios que nunca.